oración. Vamos a empezar de esa manera, con ese himno cristológico paulino, porque precisamente quedamos en la clase pasada en la cristología paulina. Entonces, espero que el audio sea bueno. Bueno, está cargando el video, parece que está lenta la señal. Pastor Néstor, ¿cómo continuaste de salud? Te veo con tapabocas, te felicito, muy bien. Pastor, es que tengo como varios días enfermo. Dios se agradó a habitar en él con toda su plenitud. Por medio de él, reconciliar consigo todas. Discúlpeme, Néstor, qué pena que se disparó esto. No, tranquila. ¿Cómo seguiste? Cuéntame. Pues ahí mejor, pero es que tengo como un problema, se me inflama algo aquí cerca al esófago en las noches, Ajá. con una inflamación. Es lo único que no, y pues no voy a ir al médico sino hasta que se acabe todo esto, porque para irme por allá que... No, claro, es un riesgo. Bueno, me alegro que vayan mejorando poco a poco. Vamos entonces a leer la palabra de Dios de esta manera interactiva o digital. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas. Bueno. Todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean todos los poderes, principados o autoridades, todo ha sido. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios se agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Muy bien, esa fue la lectura de hoy, Colosenses 1, 15 al 20. Es uno de los signos cristológicos de las cartas paulinas. Y yo creo que hoy podemos darle la gloria y la honra al Señor,
Oremos cortamente y digámosle al Señor que habite en nosotros también toda la plenitud como habitó en Cristo la plenitud del Padre. Señor, gracias por glorificarte en cada uno de nosotros esta noche. Gracias, Dios, porque esta clase y cada clase es una oportunidad, Señor, para encontrarnos contigo, para recibir revelación del Dios poderoso, del Hijo único, del Espíritu de vida. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de ser enseñados por el Espíritu Santo. Abrimos, Señor, todo nuestro ser, Señor. Hacemos oídos sensibles, Señor. Disponemos nuestras facultades intelectuales y emocionales, Señor, para aprender lo que esta noche tienes preparado para nosotros. Amén. Muy bien, bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a tener un pequeño repaso de la clase pasada, solamente 2 preguntas. La primera pregunta, quien la quiera contestar, está en toda libertad, es ¿cómo se desarrolló la teología paulina? ¿Cómo fue que Pablo desarrolló su teología? ¿En dónde? ¿En cuánto tiempo? ¿Quién quiere contestar esa primera pregunta? ¿Sí me están escuchando? ¿Me están oyendo todos? Sí. ¿Edwin me escucha? ¿Marcela me escucha? ¿Deddy me escucha? ¿Edwin? Sí, sí, señora, sí, ya Okay. escucho. Primera pregunta, ¿cómo desarrolló Pablo su teología? ¿Al cuánto tiempo de convertido? ¿En cuánto tiempo desarrolló su teología? ¿En qué lugar? Creo que a Dredy la vez pasada le tocó esa parte. A ver, Dredy, usted tiene ahí la copiarina. 3 años en Arabia. Muy bien, ¿y la cita bíblica? A ver, ¿quién recuerda? Gálatas 2:9. Está en Gálatas, sí, señor. Pero no es 2:9. Gálatas 1, ¿Gálatas 1 qué? 1:17. Por ahí cerquita. Bueno, vamos a descubrir la cita. 1:17. ¿Quién la lee, por favor? ¿Edwin dijo 1:19 o 1:17? 1:17. Ah, entonces sí le pegó, correcto, muy bien. Punto para él. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, el 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Muy bien, 3 años en Arabia. Excelente los dos, Néstor y Edwin. Y la segunda pregunta para arrancar la clase del día de hoy es recordando qué vimos sobre la cristología paulina, específicamente sobre la humanidad de Cristo. A ver, un resumen, lo que un pensamiento, el más prominente que usted se le haya quedado grabado. Marcela, abre tu micrófono. Que para Pablo Jesús es el póster a Adán, que él es el que vino a fundar una nueva vida por medio de la resurrección. Ajá. Hablamos en una parte en donde decíamos que qué significaba la cruz, y la cruz es ese perdón, y la resurrección viene a ser esas vidas transformadas que Jesús nos permitió. Ok, muy bien. Listo, Calixto, excelente. ¿Quién más quiere aportar algo?
Pastora, también que Pablo, a pesar que tenía pues muchas bases y muchos conocimientos teológicos y también algo de intelectuales, filósofos, él fue por medio del Espíritu Santo que empezó a desarrollar todo su ministerio. Fue por la iluminación y la transformación que le dio el Espíritu Santo. Ok, muy bien. De la cristología, ¿quién puede aportar algo más? Muy bien, Marcela, gracias, excelente. Sobre la humanidad de Hola. Cristo. ¿Qué recuerdas Hola, buenas de la noches. clase pasada? Pastora, buenas noches. Buenas noches. Una de las cosas que Pablo resalta a la humanidad de Cristo es lo que el Antiguo Testamento dice de él, como que era descendiente de Abraham y de David. Y da esa explicación en Romanos, Gálatas, para mostrar ese linaje, digámoslo así, de Jesús y su humanidad a través de esa descendencia de Ajá, Abraham y de David. Ese es uno muy de los bien. aspectos. También vimos como también vemos en el apóstol Pablo esa mansedumbre y que muestra de Jesús en su carácter tan humilde, como desarrolló su vida humana, digámoslo de esa manera. Entonces, eso también lo vimos la clase pasada. Muy bien, muy excelente, muy bien. Pilosos esta noche. Bueno, entonces ya habiendo repasado, vamos a la parte que yo voy a tener a cargo de la clase, porque el resto de la clase la voy a dejar a cargo de los compañeros expositores. Entonces vamos a terminar esta noche con la parte de la deidad de Cristo. Es otra parte de la cristología y del señorío de Cristo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Entonces, el otro aspecto que las cartas de Pablo resaltan en cuanto al Señor Jesucristo, a la persona de Cristo, es su deidad. Por supuesto, Pablo se refiere en primer lugar, a que Cristo existió antes de toda creación. Porque si se refiere, por supuesto, a su divinidad, a su deidad, pues Él es creador también y existió antes. La preexistencia de Cristo es mencionada con mucha frecuencia. Mire todas las citas que hay. Y es esta Filipenses, ¿cuál más? ¿Cuántas cartas aparecen nombradas ahí? 5. Es Filipenses, Romanos, Los Primera, 6 con Colosenses. Segunda de Corintios y Gálatas. Y al menos en 5 citas, ahí está Pablo haciendo referencia a que Cristo existía antes de todo. ¿Quién tiene alguna de esas 5, por favor? Haya Yo pues te, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Bueno, yo creo que sería hasta allí porque ya va un poquito más adelantado la preexistencia, pero los primeros versículos 5 y 6, creo que hasta el 6, está mencionando cómo el Cristo preexistente, en el Cristo preexistente existió ese deseo, esa disposición de despojarse de su divinidad para encarnarse y volverse 100% humano. Y así el resto de las citas están refiriéndose al Cristo preexistente. Ahora, Pablo no solamente habla del Cristo preexistente en sí,
de su ser, sino de la actividad, no solamente de lo que él era en la preexistencia. Y usted podrá en la casa más adelante, después de que acabe la clase, sin duda mirar todas esas citas, pero también habla de qué hacía. Colosenses 1:16, ¿qué hacía el Cristo preexistente? La actividad antes de su encarnación. Y eso está registrado ahí en esa cita que va a leer ¿quién? Colosenses 1:16, ¿quién lo va a leer? Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Y fíjese que aquí nos da también un panorama que no conocíamos, porque conocemos el panorama de Génesis, ¿cierto? Creando la tierra y todos los seres vivos de la tierra. Pero ese panorama de creación de las criaturas angélicas, qué linda esa revelación que Pablo nos muestra, cómo el mismo Jesús que creó el universo, no más bien el mundo, la tierra y los seres humanos y también todas las criaturas vivientes, también creó los ángeles. Bueno, pero también la parte de la preexistencia de Cristo muestra a Cristo como, más bien, la naturaleza divina de Cristo la muestra como completa. O sea, Cristo no es 50% Dios, ni 80% Dios, ni tampoco lo fue, ni lo es, ni lo será. Cristo es 100% Dios. Muestra esa deidad de Cristo que es completa. Sí, él no es Dios a medias, no es un diosecito con D menor. No es como lo conciben los gnósticos del primer siglo. Un Dios con un eón, un intermediario allí entre Dios y criatura. Él es 100% Dios, pero también como su deidad es inmutable, no solamente es completa, sino que es inmutable. Él nunca dejó de ser Dios, nunca, mientras estuvo en la tierra encarnado, dejó de ser Dios, era Dios, solo que renunció a las prerrogativas propias de Dios y nunca dejará de ser Dios. Entonces, qué hermoso que la teología paulina muestra un panorama muy completo de la deidad de Cristo. Siempre ha sido Dios, porque la naturaleza divina es propia de Él, es su esencia, es su naturaleza, como lo muestra Colosenses 2:9 y Filipenses 2:6. Y el otro concepto que tiene que ver con la deidad de Cristo es el señorío de Cristo. Ahora, también con su humanidad, por supuesto. Tiene que ver con ambas, ¿no? El señorío de Cristo tiene que ver con la deidad de Cristo y también con la humanidad. Es el sustantivo Jesús o el nombre Jesús sin acompañantes, sin otro título al lado, no es frecuente en las cartas paulinas. Es más bien poco frecuente, solamente aparece 8 vecesitas el término o el sustantivo Jesús solo y ahí están todas las 8 citas. Usted las podrá estudiar de nuevo desde la plataforma. Pero aparece más de 144 veces el nombre Jesús al lado del título Señor. Señor Jesucristo. Mire esa cantidad de veces, 144 veces aparece el término Señor Jesús o Señor Jesucristo. Porque el señorío de Cristo es un tema muy importante en el pensamiento teológico de Pablo y de las 14 cartas que él escribió. Y vamos a mirar primero la base del señorío.
¿Cuál es la base del señorío? ¿Por qué Cristo es Señor? Es llamado Señor por Pablo. Y es Señor por Pablo no porque él lo adquirió. No adquirió, él no adquirió el señorío porque lo compró, porque se lo ganó en una rifa, porque hizo algo para alguna obra grande para merecerlo. Él es Señor porque es parte de su esencia personal. Siempre lo ha sido. Colosenses 2:9, ahora sí, ¿quién quiere leerlo? Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Muy bien. Él es Señor por naturaleza. Y es Señor por naturaleza, lo fue en la eternidad, lo fue en los días de su carne, 1 Corintios 2:8. Por favor, ¿quién lo lee? Y alguien que aliste Filipenses 2:9 o Romanos 14:9. Primera de... Dice 1 Corintios 2:8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Oiga eso. Era Señor y era glorioso. La gloria de Dios en la Biblia es casi que inconfundible, más bien confundible, se confunde con la misma persona de Dios. Entonces, fue Señor en la eternidad anterior, fue Señor en los días de su carne y después de su resurrección, hoy sigue siendo Señor. ¿Quién va a leer alguno de los dos versículos que están allí? Pastora, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Perfecto. ¿El 10 también? Hasta el 9. ¿Y bien? ¿Sí ve? Un nombre, el nombre del Señor. Él, sí, puede leerlo más adelantico si quiere. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ok, muy bien, excelente. Él es Señor, las rodillas se doblan porque Él es Señor. Aún hoy después de resucitado. Bueno, vamos a ver si me avanza la diapositiva. Se trabó. Muy bien, ahora, ¿qué significa el título Señor? Pablo lo utiliza de diferentes maneras. Lo utiliza cuando habla de Cristo como maestro. Y está en Efesios 6:9 y Colosenses 4:1. Lo utiliza cuando se refiere a Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Y ahí están las citas. Lo utiliza para decir que a pesar de que Cristo es Dios, 100% está subordinado al Padre. Aún siendo Señor, está subordinado al Padre. Fíjese eso, qué bonito. El hecho de que sea Señor, más bien por el hecho de ser Señor, Jesús no se priva de ser sumiso al Padre, que es la máxima autoridad en la Trinidad. Pero también el significado de la palabra Señor tiene que ver con la misma Trinidad y expresa que aunque Cristo está subordinado a Dios el Padre, es igual a Él en deidad. No es menos Dios que el Padre porque se sujete al Padre. Es igual en dignidad. Y la Biblia lo demuestra allí en las citas que están colocadas allí. Él no es menos Señor que Dios, no es menos Dios que Dios, aunque se sujeta al Padre, pero sí es distinto a las otras dos personas de la deidad o de la Trinidad.
Es distinto al Padre y es distinto al Espíritu Santo. Entonces, qué bonito. Por eso Cristo, o más bien Pablo en Efesios capítulo 5, al hablar del matrimonio, al utilizar la relación de Cristo y la iglesia como una analogía al matrimonio, enseña que Cristo, aunque es Señor, se subordina al Padre, aunque es igual a Dios, se subordina a Él. Y también por eso le pide a la esposa que aunque ella es igual en dignidad a su esposo, delante de Dios y de las personas, se sujete a su esposo. Entendemos allí la analogía entonces de Cristo siendo Señor, pero sujetándose al Padre. Muy bien, en conclusión y para terminar esta parte, nos faltan pocos minutos ya para terminar. Este es el resumen de la Cristología Paulina. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Uno a uno, uno por uno, punto por punto. ¿Quién quiere leer el primer punto? La cristología pauliana no desdeña la humanidad de Jesús. Hasta ahí. ¿Quién quiere aportar alguna idea sobre eso? Según lo que hemos visto, ¿es realidad eso? Pablo no denigra la humanidad de Jesús. Para Pablo es importante la humanidad de Jesús, ¿sí o no? Sí, así es. Sí, Así señora. es. Hemos visto cómo Pablo exalta y explica la humanidad de Cristo. Ahora, también el número 2. Incluye un fuerte énfasis en la completa deidad. Eso, acuérdese de eso, es muy importante también para la cristología de Pablo. Pablo enfatiza en la impecabilidad de Cristo, enfatiza en su encarnación. ¿Qué más? Enfatiza en qué más con respecto a la humanidad. En la deidad. señorío. En la deidad. En su naturaleza humana, no. Estamos hablando del primer punto. Sí. Enfatiza mucho la humanidad de Jesús porque habla mucho de su nacimiento virginal, de su encarnación a través de ese nacimiento virginal. Hace mucho énfasis en que él tuvo una naturaleza humana, pero también hace mucho énfasis en que su naturaleza humana era impecable. Y al mismo tiempo enfatiza mucho en la completa y total e inmutable deidad de Cristo. Eso no lo olvide. Cristo es 100% Dios y lo seguirá siendo, y lo fue también antes. No es que después de la cruz y de la resurrección se volvió más Dios. Siempre lo ha sido. Y esa deidad ha sido inalterable. Y por último, la cristología de Pablo, ¿qué más hace? Ánimo. Subraya la majestad inherente de Jesucristo. Señor Jesucristo. Muy bien. Por eso les llama Señor. El señorío de Cristo, la majestad de Cristo es inherente a Él. Bueno, aprovechemos estos poquitos minutos para hacer un resumen completo y para que los compañeros se me preparen para la exposición. Muy bien, hagamos un resumen. ¿Quién quiere hacer un resumen breve de lo que hemos visto hasta el momento sobre la cristología paulina? Toda la cristología paulina. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? No, claro que se atreven porque ustedes son muy filosos. Pues como dijimos inicialmente, Pablo hizo acento a su teología pauliana, como ven Gálatas 1:17, después de su conversión se retiró 3 años en Arabia y allí preparó su teología. También aprendimos que sí, por ahí entre 13
de 13 a 16 años, cuando ya Pablo tenía esa edad en el ministerio, fue que empezó a escribir las cartas. O sea, eso no fue de inmediato, sino que tuvo una preparación, ¿sí? Ajá. También dijimos que sobre esto, a ver, ¿qué más? Bueno, que Pablo en sus cartas habla de la cristología y que la cristología entonces hace énfasis en la humanidad de Cristo, que habla que Cristo era descendiente de Abraham, de David, que su nacimiento virginal, su encarnación, su genealogía, que pues que la vida de Cristo la conecta con la doctrina, ¿sí? También lo vimos que conectaba todos los aspectos de Jesús respecto a la doctrina, ¿no? La conectaba. Que Pablo no usa la humanidad del Señor Jesucristo como patrón de conducta cristiana. Él se hace énfasis en la resurrección. Y yo meditando en ese punto, pues decía que pues como él realmente no tuvo una cercanía física con Jesús, pues él habla desde su punto de vista. Él encuentra el hijo espiritual después de la resurrección, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que él empieza a hablar, ¿no? Que toma a Jesús como el postrer Adán o el segundo Adán, aquel que vino a obedecer y a morir por nosotros y a restablecer una humanidad renovada, transformada, gracias al querigma, la proclamación del Evangelio. También dijimos hicimos la aclaración que la cruz es la crucifixión es la que nos lleva al perdón del pecado y la resurrección es la que nos da la transformación. ¿Qué más? Pues yo digo ahí de la humanidad, sería después la deidad de Cristo, que es de condición divina, preexistente, que es agente creador y que todas las cosas fueron creadas para él, ¿qué más? El señorío de Cristo, que la palabra de Jesús se usa 8 veces en las cartas, 8 veces nomás, porque se hace relaciones al nombre de Jesús, ¿no? Y que en relación a cuando va precedido de Señor, el Señor Jesús, ahí no me acuerdo cuánto fue, 100 y pico veces lo dice, ¿sí? La gran importancia de la majestad del Señor. Que a base de ese señorío es porque es 44 veces. ¿Cuánto? 144 veces. Bueno, 144 veces. Entonces ahí vemos que el énfasis que le da Pablo a ese señorío, porque es inherente al Señor, es inherente a Jesús por la eternidad, que así lo hace ver como Jesús en carne, como Jesús resucitado, y que se utiliza mucho conectado cuando habla del maestro, mediador, o hace subordinación al Padre, o hace relación a la Trinidad, hablando de la Trinidad no como superioridad, sino como distinción, tratándolos a las tres personas de la Trinidad como iguales. Ok. Oiga, excelente resumen. Se nota que tiene mente de abogado. Memoriza mucho. Gracias por ese buen resumen. Vamos a darle este minuto y medio y el resto del descanso para que los compañeros de la exposición se preparen, que todos los queremos escuchar. Al regresar del descanso, Edwin y Marcela, estamos listos para escucharnos, ¿ok? Listo, bueno, señora. Bueno, entonces aprovechen este tiempo. Nos vemos a las 7:20. Listo, pastor. Bueno, bendiciones.